Buenos días, estimados compañeros y profesora. El día de hoy, junto con mi compañero Jefferson Martínez Riaño y mi nombre es Luis Alejandro Castillo Pava, les vamos a presentar el ejercicio sobre diagrama de cuerpo libre. Los temas a tratar el día de hoy serán pues una breve introducción a este tema de diagrama de cuerpo libre. Veremos el ejercicio y la solución a este respectivo ejercicio. Como les indicaba en la introducción, tenemos que en esta presentación absorberemos el tema de diagrama de cuerpo libre. Esta es una herramienta fundamental en la física y en la ingeniería para analizar las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo. Estos diagramas nos permiten estudiar de forma individual las distintas fuerzas que se ejercen sobre un objeto y estudiar cómo interpretan estas entre sí mismas. A continuación explicaremos los principios básicos del diagrama de cuerpo libre y un ejemplo práctico. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, que en su sigla sería DCL, es la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Como podemos observar, la fuerza del peso que ejerce el hombre araña para jalar un peso sobre una polea. Bueno, ya pasando al ejercicio, nos dice, el hombre araña está colgado sobre 3 de sus telarañas en un callejón, como se muestra en la figura que está a la derecha. Y si sabemos que el hombre araña tiene una masa de 67 kilogramos y también que las telarañas sujetas a las paredes tienen una densidad lineal de 0.020 kilogramos por metro y una masa de 0.05 kilogramos y forman ángulos de 60 grados cada una. Nos piden hallar la longitud de las telarañas sujetas a las paredes y las tensiones de todas las telarañas. Luego, como primer paso, entonces simplemente sacamos los datos que nos piden. A la derecha dibujamos el diagrama del cuerpo libre ya para que sea más fácil entender cómo es. Y los datos que nos dan son la masa, que es igual a 67 kilogramos, μ, que es la densidad de 0.020 kilogramos por metro, y la masa de la telaraña, que es igual a 0.05 kilogramos. Adicional a eso, pues tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para el peso, que es peso igual a masa por gravedad, y para la longitud de las telarañas, que es μ, es igual a masa sobre longitud. Después simplemente dibujamos las componentes del diagrama, como lo sería primero el plano cartesiano, que es la línea punteada de color rojo, y después las fuerzas que actúan en T1, que están en azul, que sería T1 en X y T1 en Y. Y como nos decía el ejercicio que son 60 grados, entonces también sería de 60 grados el ángulo. También las dibujamos en la T2, la tensión 2 de la cuerda 2, que son las de morado, que es T2 en X y T2 en Y, también el ángulo es de 60 grados. Adicional a eso, pues sabemos que el hombre araña tiene un peso, pero como no nos los dan, entonces vamos a utilizar la fórmula para hallar el peso, que nos dice que el peso es igual a masa por gravedad. Simplemente entonces despejamos. La masa sabemos que son 67 kilos y la gravedad que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Al realizar la operación nos da que el peso es igual a 656.6 newtons. Y como sabemos que el peso es igual a la tensión 3, la tensión de la cuerda 3, entonces tenemos que T3 es igual a 656.6 newtons. Y ahí ya habríamos hallado la tensión en la cuerda 3 y el peso. Luego, para hallar la longitud de las dos telarañas en la pared, tenemos la siguiente ecuación, que es μ es igual a masa sobre longitud. Pero sabemos ya que nos dan el μ y la masa y necesitamos hallar la longitud, entonces despejamos la L, que es longitud, y nos daría como resultado la siguiente ecuación, que es L es igual a masa sobre μ. Después simplemente despejamos reemplazamos en la ecuación,
que quedaría L igual a 0.05 kilogramos sobre 0.020 kilogramos por metro. Eh, como kilogramos y kilogramos se van, entonces la respuesta nos quedaría en metros. Y el resultado de la operación nos da 2.5 metros. Entonces la longitud para ambas telarañas sería de 2.5 metros. Ok, entonces ahora pasamos a la parte de la solución. En este caso quería que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo que tenemos que la tensión en la cuerda 1 que se encuentra del lado izquierdo del plano sería negativa, más la tensión de la cuerda 2 que se encuentra del lado derecho en el plano sería positiva. La suma de estas dos fuerzas sería igual a 0, por lo que al reemplazar tenemos que la tensión de la cuerda 1 la multiplicamos por el coseno del ángulo que sería 60 grados. Tenemos que si sumamos esta con la tensión de la cuerda 2 que multiplicada por el coseno del ángulo que sería 60 grados, si esto lo metemos en la calculadora, nos daría que menos 0,5, que sería la tensión de la cuerda 1, más 0,5 la tensión de la cuerda 2, sería igual a 0. Si reemplazamos, tenemos que la tensión de la cuerda 2 es igual a 0,5 por la tensión de la cuerda 1 dividido sobre 0,5. Si cancelamos el 0,5 y el 0,5, tenemos que la tensión de la cuerda 2 es igual a la tensión de la cuerda 1. Esta la tomamos como la fórmula número 1. Entonces, pasamos ahora a la suma de las fuerzas en el eje Y. Tenemos que la tensión de la cuerda 1 en el eje Y más la tensión de la cuerda 2 en el eje Y menos el peso que ejerce el hombre araña es igual a 0. Si reemplazamos esto, tenemos que la tensión de la cuerda 1 por el ángulo de 60, el seno de 60, más la tensión de la cuerda 2 en el ángulo del seno de 60. Esto nos da, tenemos que reemplazar el 0 por el peso que sería, como está negativo al lado izquierdo, pasa al lado derecho a ser positivo. Sería 656.6. Si metemos estos números en la calculadora, nos da que el seno de 60 es 0,86 por la tensión 1 más 0,86 por tensión 2 debe ser igual a 656.6. Ya al realizar la suma tenemos que 1.72 por la tensión 1 es igual a 656.6. Si despejamos la ecuación nos da que T1 es igual a 656.6 dividido en 1,72, por lo que tenemos que la tensión en la cuerda 1 es ejercida por 381,74 newtons, por lo que como habíamos indicado en la fórmula 1, si reemplazamos ambas tensiones en la cuerda 1 y en la cuerda 2 serían de 381,74 newtons. Muchas gracias por la atención prestada. Eh, Recuerden que los que les presentaron fueron Jefferson Martínez Riaño y Luis Alejandro Castillo Pava. Muchas gracias, un feliz día.